Hola, soy Monse Vadillo y en este video voy a explicar las leyes de Newton. Vamos a empezar con la primera ley de Newton, o ley de la inercia, la cual establece que un objeto que se encuentra ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme va a permanecer de esta manera a menos que una fuerza externa sea aplicada al objeto. Esta es la primera ley de Newton. Un ejemplo de ello es cuando tenemos una bolita que está yendo en círculos y la cuerda que la está sosteniendo se rompe. Entonces, la bolita va a salir volando en una línea recta. Justo cuando sale volando en una línea recta quiere decir que tiene un movimiento constante, por lo tanto la primera ley de Newton está aplicando justo aquí. Ahora, la ley de Newton también aplica siempre y cuando la suma total de sus fuerzas o de las fuerzas que están siendo ejercidas sobre esta bolita sea igual a cero, es decir, sea nula. Y también tenemos que considerar el sistema de referencia inercial. Es decir, desde en dónde se encuentra la persona o el observador al momento del movimiento o de observar el objeto. Por ejemplo, si tenemos a una persona afuera y una persona adentro, suponiendo que esta es una plataforma que va girando y donde la bolita está en una esquina o en una orilla y va girando, si la persona está adentro no va a poder percibir que la bola se está moviendo, pero si la persona está afuera va a percibir que la bola se está moviendo en círculos. Entonces, para que nuestra primera ley y la segunda también apliquen, necesitamos tener un sistema de referencia inercial, el cual hace referencia a estar fuera observando cómo se mueve la bolita. Ahora, en el momento en el que se aplique una fuerza, va a causar una aceleración. Por lo tanto, va a provocar que el objeto que se encontraba en reposo se mueva y el que se encontraba ya en movimiento pero constante se acelere, es decir, vaya más rápido. Y aquí es donde entra nuestra segunda ley de Newton. Ahora, para nuestra segunda ley de Newton, tenemos una ecuación que la describe, la cual es fuerza externa es igual a la masa por la aceleración. Esta ley nos dice que el cambio de velocidad del objeto va a ser directamente proporcional a las fuerzas que se le apliquen a este objeto. En este caso hay que notar que la fuerza que dice la ecuación que es fuerza externa, es decir, esta ley solo aplica para las fuerzas que están siendo aplicadas sobre el objeto, es decir, tenemos un objeto y le estamos aplicando una fuerza externa. Si le estamos poniendo presión hacia abajo, le estamos aplicando una fuerza externa. Es decir, no aplica para las fuerzas que vayan a salir del objeto. Estas no aplican. Solamente las que se le aplican al objeto. Esta ley también nos dice que tenemos dos escenarios. A mayor masa va a haber menor aceleración y a menor masa va a haber mayor aceleración. Vamos a ejemplificar estos dos enunciados. En este, pongamos que tenemos una caja de 50 kilos y en este pongamos que tenemos una pelota de 1 kilo. Ahora, a ambos
va a aplicar una fuerza de igual magnitud. Supongamos que ambas son la misma fuerza, pero en este caso, como el objeto tiene una masa mayor, la aceleración va a ser menor, es decir, se va a mover menos o a menor rapidez que en el caso de la pelotita. En la pelotita, si la masa es, como la masa es menor, la aceleración va a ser mayor, por lo tanto el objeto se va a mover mucho más rápido. Ahora, la tercera ley de Newton nos dice que para cada acción existe una reacción de igual magnitud pero al lado contrario. Un ejemplo típico de esto es cuando te recargas sobre una pared. Tú le ejerces una fuerza de cierta magnitud y esta pared te regresa una fuerza de la misma magnitud, solo que en sentido contrario. Es decir, tú te recargas y le vas a ejercer una fuerza, la cual te va a devolver la pared la misma fuerza, la misma magnitud de la fuerza, solamente que en sentido contrario. Ahora, para entender mejor las leyes de Newton, vamos a hacer un ejercicio respecto de ellas, el cual nos dice que en un plano inclinado tenemos dos cajas vamos a llamarle M2 y M1 en un plano con una inclinación en el cual no hay fricción entre ellas, pero sí hay fricción con el plano, y queremos saber cuál es la fuerza de contacto entre las masas, es decir, la fuerza que ocurre justo ahí. Para esto nos dan los datos, que son el ángulo del plano de inclinación de 30 grados, la masa 1, que es igual a 3 kilos, la masa 2, que es igual a 1 kilo, el coeficiente de fricción, que es MUK igual a 0.2, y la fuerza que se le está ejerciendo igual a 100 newtons. Entonces nos piden la fuerza de contacto, una fuerza de contacto que está ejerciendo M1 sobre M2, que va hacia allá en el plano, y la fuerza de contacto que está ejerciendo M2 sobre M1, que va hacia abajo. Ahora, vamos a descomponerlo por partes, en el cual vamos a tener solamente a nuestra masa 1, que va a ser una cajita, la cual va a estar sobre el plano inclinado, y vamos a empezar a analizar cuáles son las fuerzas que están ejerciendo sobre ella. Ahora, está ejerciendo la fuerza, que es la de 100 newtons, está haciendo la fuerza de contacto M2, recordemos que aquí tenemos M2. Esta va a ser la fuerza de contacto que M2 ejerce sobre M1. Recordemos que tenemos la normal, y también tenemos el peso y la gravedad influyendo. Sin embargo, este plano lo volteamos, donde X va a ser esto y Y va a ser esto. Entonces, nuestro peso realmente en el plano original sería un vector que vaya así, el cual va a ser la masa por la gravedad. Pero recordemos que como lo giramos, ahora tenemos que sacar cuáles son las componentes de este en Y y en X. Para Y, tomando en cuenta este ángulo que va a ser igual al ángulo de aquí, en Y va a ser igual a mg coseno de teta, y en X va a ser mg
seno de teta. ¿Por qué coseno y por qué seno? Si nuestro ángulo está aquí, este es el cateto adyacente, por lo tanto, el cateto adyacente sobre la hipotenusa es igual al coseno, y en el caso de este, es porque el cateto opuesto sobre la hipotenusa es el seno del ángulo. Ahora, recordemos que de acuerdo a la segunda ley de Newton tenemos nuestra fórmula que es fuerza igual a masa por aceleración. En este caso va a ser la suma de las fuerzas igual a la masa por la aceleración. Entonces, esto se va a descomponer en el eje de las X y en el de las Y. Para el eje de las X, la aceleración va a decir hacia qué lado es positivo. En este caso, como la fuerza se está aplicando para allá, la aceleración va a ser positiva hacia este lado. Por lo tanto, ya podemos empezar a completar nuestra fórmula. Las fuerzas, empecemos en X, es igual a la fuerza, positiva porque va en el sentido de la aceleración, menos el peso, porque el peso va a caer justo hacia este lado, y este lado es negativo, igual porque la aceleración va para allá, entonces menos mg seno del ángulo, menos, hay algo importante que se me ha escapado, es la fuerza de fricción. La fricción va a ser siempre contraria a la aceleración. Entonces, si la aceleración es positiva para allá, la fricción va a ser para allá. Entonces, vamos a tener menos la fricción, menos la fuerza de contacto, porque también se está ejerciendo para allá. Y esto va a ser todo igual a la masa 1, porque recordemos que estamos observando la masa 1, por la aceleración.